doblará y toda lengua confesará que eres Cristo, Cristo, Dios del universo. Nada importa más que tú eres el centro. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Les voy a hablar sobre un tema referente en cuanto a la Pascua, el significado de la Pascua. En términos bíblicos, Pascua es un hecho referente a cómo el pueblo judío, al momento que sale de tierra de esclavitud, estando en Egipto, ellos se hace una celebración, y ello se aduce a lo que se denomina como las fiestas de Pascuas, como en ello influencia para el pueblo judío en cuanto a nosotros como el pueblo comprado por precio de sangre. Pascua, la primera de las 3 solemnidades anuales en las que todo varón israelita no impedido se debería presentar en el templo. Fue instituida en Egipto con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la libertad de los israelitas. En cuanto a la historia de Israel, y ello se aduce al término bíblico, y cómo podemos encontrarla en cuanto a la Pascua, y qué nos quiere decir la Pascua en el término cristiano. Éxodo capítulo 13 verso 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaban cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. En cuanto a cómo se enfrenta Faraón a un Dios vivo, en cuanto a ello también da cuenta a cómo igual entre los reyes que retaban al Dios viviente estaba Sennacherib, y cómo Sennacherib también, igual que Faraón, aducía el momento de que en el caso de la Pascua, en cómo el momento de que Moisés se presentó ante el estrado de Faraón, diciéndole que dejara ir a su pueblo, y Faraón o con orgullo y con gran altanería le dice: no conozco a Jehová Dios, ni tampoco voy a dejar ir a tu pueblo. Entre las personas que siempre se oponían eran grandes gobernantes y se oponían al Dios viviente, y como ello se aduce a cómo nosotros en cuanto a la celebración de la libertad de la tierra de Egipto a la tierra prometida que nos está prometiendo el Señor a su pueblo y a su linaje escogido. Verso 19, capítulo 13 del Éxodo. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Verso 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En cuanto a la celebración de la Pascua, como al momento de que sale el pueblo judío
de tierra de esclavitud, ellos aducen una serie de sucesos en cuanto señales que se le daba por parte de Jehová Dios acompañando al pueblo judío desde que el momento que sale de la tierra de Egipto hacia la tierra que le había dado a conocer el Señor como la tierra prometida después del Jordán. En cuanto a la Pascua, con ella se celebra solemnemente el hecho de que Dios, que había hecho morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, había sin embargo pasado por alto las moradas de los israelitas, marcadas con la sangre de cordero. En cuanto a ello, ¿quién más de los mandatarios, quien tenían a su mando poder y tenían a esclavo a pueblo hebreo, en el tiempo de que el Señor se hacía necesario que se diera a conocer ello, porque había gran esclavitud de parte de tierras que se encargaban de aprisionar, de llevar en exilio a las naciones que se dedicaban a hacer lo bueno. En el caso del rey Sennacherib, y como el rey Sennacherib, el rey en su momento de Babilonia, quien al momento de que va hasta Laquis, esto ya estando el pueblo hebreo en la tierra prometida, aduce muy orgulloso y altaneramente diciendo que quien había librado en las otras tierras y en los otros pueblos de la mano de Sennacherib, como ellos, acaso sus dioses, en el cual había conquistado Sennacherib la tierra de ellos, les había librado. ¿Cómo era posible de que Jehová, ese Dios, ese mismo que daba a conocer el faraón diciendo no conozco a Jehová Dios ni tampoco voy a dejar ir a tu pueblo, y él decía en gran manera como rey Sennacherib también altanera y de forma groente, insultante delante de Jehová Dios, diciendo que tampoco lo conocía y que acaso él había librado de la mano de aquellos pueblos el que él también ha conquistado, y cómo es la forma de cómo se hace manifiesto su poder en cuanto a las formas de señales. En el verso 22 del capítulo 13 de Éxodo da a entender en cómo el Señor, al momento de que la tierra de esclavitud sale el pueblo hebreo hasta tierra de prometida, da una serie de sucesos y de señales en cuanto visibles en cuanto al pueblo judío cuando sale de tierra de esclavitud. Verso 22: nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. ¿Cómo es necesario de que se haga visible en cuanto a la celebración? Nosotros como cristianos que celebremos en cuanto al día que salimos de tierra de esclavitud a la tierra prometida que el Señor está brindando a su pueblo escogido, a su linaje, a su nación santa, el cual fuimos llamados nosotros de las tinieblas a la luz. En ello se da un preámbulo en cuanto a las fiestas en cómo nosotros celebramos el día en que fuimos libres de la cautividad. Da como mandamiento sobre la Pascua: por estatuto perpetua para vosotros y para vuestros hijos y para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vuestro responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró de nuestra casa. Y es como nosotros podemos allí encontrar en el libro del Éxodo en cuanto a cómo al momento de que los primogénitos, y pasa anastema, el ángel de muerte, quitando la vida de los primogénitos, haciéndose notar frente a la esclavitud de un pueblo que aprisionaba al pueblo, al linaje escogido, en el caso de Israel, al inicio, dándonos a entender en cómo él se manifiesta al clamor de un pueblo que gime pidiendo justicia. Éxodo capítulo 13 verso 1: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel,
así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: temed memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Verso 4, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y ella la forma como medidamente se le daba a conocer una serie de estatutos y pautas al pueblo judío para que ellos pudieran dar por celebración a cómo había sacado el Señor de la tierra de esclavitud, había dado por justicia a los primogénitos de Egipto, para que en ellos se aduciera relucientemente visible un Dios viviente que saca de tierra de esclavitud a aquellos quienes claman fervientemente por justicia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Señor te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Tus palabras dicen que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes nuestra necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias Señor te damos por habernos sacado de tierra de esclavitud, por habernos dado esa fiesta solemne en cual nosotros a diario como cristianos tenemos la decisión de poder servirte y celebrar aquel día que nos ha sacado de tierra de esclavitud, en el cual nos da a entender en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. En cuanto a la Pascua, cómo nosotros podemos encontrar fiestas solemnes y cómo en ello se aduce a la importancia de celebrar cómo el Señor nos saca a nosotros de tierra de esclavitud. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 1. Josías celebró la Pascua de Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes de su oficio, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová, y dijo a los levitas que enseñaba a todo Israel que estaban dedicados a Jehová poner el arca santa en la casa de edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servir a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. En cuanto al verso bíblico de Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 1, da a conocer cómo podemos nosotros, en cuanto a la Pascua, seguir celebrando aquel momento de tierra de esclavitud, los cuales nosotros fuimos sacados para la tierra prometida. En cuanto al pueblo judío, cuando a ellos se les saca de Egipto, de tierra de esclavitud por mano de Faraón, dándose a conocer el Señor en señales y prodigios con la nube espesa de día y la nube de fuego de noche. Y en cuanto a la muerte de los primogénitos, para que hubiera temor de parte de aquel que había dado por esclavitud a un pueblo que clamaba fervientemente y que adoraba a un Dios vivo, para vergüenza de aquellos quienes se inclinaban frente a los dioses que no daban ningún clase de reconocimiento. Tienen ojos, no ven; tienen manos, no palpan; tienen ojos, tienen oídos, no escuchan; y semejantes son a quienes le siguen. Por eso aquí el rey Josías en gran manera hace una celebración en cuanto al Dios viviente, conmemorando el día de la Pascua. En el caso de cómo ya los primogénitos, ya Israel, al momento de que haber llegado de tierra de esclavitud a la tierra prometida, donde brotaba leche y miel, ya estando en aquel oriente, esto guiado por el Espíritu del Señor, ya estando allí, ya después que se empieza a multiplicar los hombres, se empieza a multiplicar Israel, empiezan a haber gobernantes, a ello, entre ellos el rey Josías, sucesor de Ezequías, confirma en gran manera cómo era necesario de que se celebrara la Pascua en el tiempo, ya que sus antepasados habían olvidado de aquella celebración, en cuanto a la importancia de poder recordar cómo el Señor había dado señales y prodigios sacando el pueblo hebreo de tierra de esclavitud a tierra prometida, y cómo a través de ello, a través de haciendo la fiesta solemne de la Pascua, dándole la responsabilidad a los sacerdotes para recordar al pueblo sobre cómo es de agrado delante de un Dios viviente, haciéndole al pueblo recordar en cómo
clamándole a él fervientemente, tal cual como se hizo en el tiempo del pueblo judío israelita estando en Egipto, clamando por justicia, y esto sacando no solamente de tierra esclavitud, sino también quitando la vida a los primogénitos, haciendo señales en el desierto para que le fuéramos a servir y a alabar su nombre. Verso 35, capítulo 3: y dijo a los levitas que enseñaba a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová a poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 4: preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo, en cuanto a la importancia de la celebración de la Pascua, en cuanto al pueblo judío y cómo ellos aducen a un grato agradable delante de los ojos de un Dios viviente, que quiere que se acuerde como nosotros, su linaje escogido, su nación santa, su pueblo adquirido por parte de él, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, acordándose de nosotros como su pueblo comprado por precio de sangre, acordándonos de aquel hecho en cuanto nos sacó de tierra de esclavitud, colocándonos a tierra prometida. Mateo capítulo 24, verso 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo es que el Señor sigue haciendo señales y prodigios a un pueblo, a un linaje escogido? En el pueblo de Israel, al momento que sale de tierra de esclavitud, se acerca una nube espesa de día que le protegía, y de noche, de fuego de noche, dando de cuenta a Egipto, a quien tenía aprisionado a Israel, que era Jehová, el Dios hebreo, el Dios de Israel, quien tenía el mando y el mandato completo de su pueblo, quien había gemido por justicia. Y como al momento de que igual que mata a los primogénitos, quita la vida de los primogénitos, esto atemoriza en gran manera al pueblo judío. Como es necesario que incluso los reyes, cuando ya se empiezan a instituir en Israel, después en ellos, cuando se encuentran en tierra prometida, en cuanto a la celebración de ese momento, y cómo ello se aduce a cómo nosotros como cristianos, en cuanto al conocimiento, debemos saber sobre ello. Mateo capítulo 24, verso 29, en cuanto a los señales y prodigios, y cómo el Señor sigue haciendo señales y prodigios para que no se siga presentando aquel momento de esclavitud que tuvo el pueblo hebreo, Israel, y en cuanto a nosotros como su linaje, como su nación santa, su pueblo escogido, por lo cual fuimos llamados a las tinieblas a la luz admirable, y cómo en ellos se sigue presentando el Señor para el clamor de su pueblo, su linaje escogido, para aquellos quienes fervientemente creen y claman a un Dios viviente. Esto se aduce en el verso 29 de Mateo capítulo 24: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, el nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes de nuestra necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias, Señor, te damos por esas señales, esos prodigios que nos sigues dando. Esperamos tu pronto regreso, nosotros tu nación santa, tu pueblo adquirido, por lo cual fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, en el cual veremos, Señor, en el cielo con gran poder y con gran gloria la venida de
tu primogénito Hijo por un pueblo fiel que ha clamado fervientemente por justicia. En el nombre de Jesús celebramos, Señor, ese día junto con la boda del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Centro de todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que eres Cristo. Cristo, Dios del universo. Nada importa más que tú. De mi sed hasta el cielo